vamos a confesar con nuestros labios que Jesucristo es el Señor. Amén. Y vamos a ver en esta noche la diferencia entre confesar y creer. Los niños pueden irse para la clase. A ver, hoy tenemos a Lorena, una excelente maestra que Dios ha traído a esta iglesia. Lorenita, muchas gracias, que el Señor te bendiga. Confesar, diga conmigo, confesar. ¿Sabe una cosa? Romanos capítulo 10 dice en el verso 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿seremos qué, hermanos? Salvos. Confesar, es muy importante confesar. Un día se reunieron como 15 pastores. Ellos tenían una reunión pastoral muy importante. Y entonces uno de ellos dice: hermanos pastores, consiervos, en nuestras congregaciones llevamos a nuestras iglesias ovejas a que confiesen sus pecados, pero me parece que hoy deberíamos de hacer nosotros lo mismo, confesar. Y entonces todos se pusieron de acuerdo y dijeron: sí, Señor. Y entonces por allá uno dijo: yo voy a confesar que tengo un pecado, no puedo con la gula, me cuesta. Y otro dijo: yo confieso que soy amante del televisor. Y otro dijo: yo confieso que tengo un odio en el corazón. Y otro dijo: yo confieso que soy amante de las redes sociales. Y otro dijo: yo confieso que odio a tal persona. Y le faltaba el último. Y el último dijo: yo confieso que soy un chismoso y tengo unas ganas de que esta reunión termine para salir de este lugar. Amén. Así le pasó a Susana a una reunión pastoral. Amén. Confesar. Volvamos a leer. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Leyendo la palabra de Dios me encuentro con un error en la palabra de Dios, porque aquí dice que si yo confieso que Jesús es el Señor, yo voy a ser salvo. ¿Cierto que dice así? Confesar, ahí dice que si yo confieso con tu boca que Jesús es el Señor, yo soy salvo. Pero cuando yo voy a Mateo, vaya conmigo a Mateo capítulo 7, me encuentro con algo diferente que el mismo Jesús dijo. ¿Será que se está contradiciendo Pablo con Jesús? Mire lo que dice Mateo capítulo 7 en el verso 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces yo quedé aquí perdido, porque en Romanos capítulo 10 dice que todo el que diga Señor, Señor entra en el reino de los cielos. No, pues ahí está diciendo Romanos capítulo 10. Vaya otra vez y verá que es todo. Que si confiesas, Romanos 10 verso 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Pero en Mateo 7, 21 dice lo contrario: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces ahora sí se puso esto color de hormiga. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Jesús o Pablo? Porque Pablo dice que todo el que confiese que Jesús es el Señor va a entrar al reino de los cielos. Pero Jesús dice: no, Pablito, así no son las cosas. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Ahora leamos lo que dice, sigamos leyendo lo que dice. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día:
Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Amén. Ahora bien, cuando yo empiezo a revisar estos dos textos, me doy cuenta que la palabra de Dios no se contradice, jamás. Entre un texto y el otro no se contradice, sino que se complementan. Amén. Vaya conmigo otra vez a Romanos capítulo 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermanos, la palabra clave en estos dos versos, en Romanos capítulo 10, oiga, ¿se van bajando de a uno? Sí, ¿falta quién? ¿Faltan ustedes dos? Ah, tres. ¿A qué hora se van a bajar ustedes tres? Es para que me avisen, porque van como goteando ustedes, de a poquito, de a poquito. No, yo les dije que se quedaran. Estos son los desobedientes, mire, estos cuatro son los desobedientes. Los de allá son los obedientes. Pero bueno, vamos a perdonar a estos cuatro desobedientes. Mire lo que dice la Biblia, Romanos capítulo 10, confesar. El secreto es confesar, porque entonces un borracho que dice Jesús es el Señor, ¿es salvo? ¿Sí es salvo o no es salvo? Pero Pablo está diciendo que si yo confieso que Jesús es el Señor, soy salvo. O sea que un borrachito puede estar en la cantina diciendo el Señor es salvo. Digo, yo soy salvo porque Jesús es el Señor. Estoy borracho del Espíritu. Amén. La palabra clave para interpretar estos dos versos y no entrar en confusión es confesar. La palabra confesar en griego tiene varias implicaciones que es importante que podamos entenderlas. Por ejemplo, una de las palabras en griego de confesar es lego. Y lego significa confesión de una pregunta. Eso es lo que significa, lo que nos da a entender la palabra confesar en griego, lego. ¿Y qué es lego? Cuando a mí me dicen, ¿será que esta mañana va a llover? Yo digo sí. O de pronto digo no, estoy confesando una pregunta, estoy respondiendo. No hay ninguna implicación de mi vida. Mi vida no tiene ningún riesgo con esa respuesta. Solamente estoy confesando algún parecer que yo tengo. Amén. Y muchos de aquellos que van a las iglesias nos hemos acostumbrado a confesar a Jesús de la manera del ego. ¿Crees en Jesús? Sí. Pero vivimos como si no le conociéramos. Hablamos como si no le conociéramos. Pensamos y actuamos como si no le conociéramos. Amén. Tenemos un odio, un rencor, un fastidio o un pecado, cualquiera que este se llame, en nuestro corazón tan arraigado, y como que ya nuestra conciencia está tan cauterizada que ya no nos importa eso. Entonces cuando vamos a la iglesia o cuando nos ven una Biblia, dicen, ¿usted es cristiano? Sí. Pero esa confesión no implica transformación, sino solamente una respuesta, como si a mí me dijeran, mañana va a llover, y yo pudiera decir sí o no. No hay ninguna implicación. No sé si me hago entender. Hay otro significado en griego para la palabra confesar, y se llama apocrino, para el nombre de su próximo bebé. Apocrino. Apocrino, venga para acá.
ustedes niñas cuando sean mamás y tengan sus hijos, apocrino, ¿qué está haciendo? Venga por acá. Entonces, apocrino es aquel que confiesa en un juicio. Da a entender el confesar, esa palabra apocrino, da a entender de esa persona que va a un juzgado y es un testigo ocular. Es un testigo presencial de un homicidio, de un robo, de algo que sucedió, pero que él no tiene ninguna implicación en el hecho. Y eso se llama apocrino. Y también hay muchos cristianos así, aproquinenses, apocrinos, que van de iglesia en iglesia siendo testigos de los milagros de otros, pero en ellos nunca sucede nada. Nunca hay una transformación, nunca hay un cambio de vida, nunca hay un arrepentimiento, porque son solamente testigos oculares de lo que ven alrededor. Son testigos oculares de los videos que salen en YouTube, de las películas que presentan de Semana Santa, de los milagros que ellos observan en otros, pero en ellos nunca ha habido un milagro. Eso se llama apocrino. Esa persona que va a la iglesia y entra y sale y no pasa nada. El Espíritu Santo no lo transforma, porque esa persona es solamente un testigo ocular. No se le permite que sea transformada. Nunca hace un discipulado, nunca quiere ir a la iglesia, no, y si va, no le gusta que le pregunten nada. No se compromete, no quiere compromisos con la iglesia, no quiere compromisos con sus hijos para con la iglesia. Simplemente dice: yo voy a la iglesia los domingos, entonces me volví un dominguero. Por eso les felicito a ustedes que están aquí hoy en día, porque venir a una iglesia cada domingo nos hace defectuosos a mitad de semana, porque en la mitad de semana se nos termina el combustible espiritual que tenemos. Y por eso es que tenemos un culto dentro de la semana. Hay iglesias que tienen un culto los jueves, hay otras iglesias que tienen un culto los viernes, por ejemplo. Iglesias que tienen el discipulado lunes, martes, miércoles, porque necesitamos estar alimentándonos de la palabra de Dios. Hermano, si usted mañana no desayuna, mañana no almuerza y mañana no cena, ¿cómo va a estar usted pasado mañana? Débil. Y si pasado mañana tampoco desayuna, tampoco almuerza, y si así sigue por los próximos 2, 3, 4, 5 días, va a estar como un fideo, va a estar flaco, va a estar enfermo, porque el cuerpo necesita de nutrientes. El cuerpo necesita de minerales, de vitaminas, necesita del alimento sólido y líquido para que nuestro cuerpo se mantenga. ¿Cuántos dicen amén? Y el espíritu también necesita de esta comida. Por eso Jesús dijo: yo soy el pan, yo soy el pan de vida. Y reunió a los 70 y les estaba diciendo: miren muchachos, yo les voy a decir algo, yo soy el pan de vida, y para que ustedes vayan a la eternidad me tienen que comer a mí. Y eso les rompió el coco a más de uno, exactamente a 58. Ellos no podían entender cómo Jesús estaba diciendo que tenían que comérselo. Y no solamente les da esa perla, sino que les da otra perla y les dice: esperen un momentico, no se escandalicen tanto, que les voy a dar otra para que se terminan de escandalizar. Para que ustedes sean santificados y justificados sin pecado, tienen que beber mi sangre. Y entonces muchos de sus discípulos empezaron a murmurar y dijeron: esto es una doctrina que no está muy bien, muy buena. Esto es una doctrina canibalista. Esto se parece como a Drácula. ¿Cómo así que nos tenemos que beber la sangre del Maestro Jesús? No lo entendemos. ¿Cómo así que tenemos que heredar la vida eterna comiéndonos su sangre y comiéndonos su cuerpo y bebiéndonos su sangre? No lo entendemos.
Y dice la Biblia que empezaron a salirse y se fueron del ministerio del tremendo maestro. Por eso en la iglesia, cuando alguien se vaya, oramos por él, no lo maldecimos, que se vaya en bendición. Pero no tenemos que asustarnos, porque si se le fue a Jesús, ¿sabe cuántos se le fueron a Jesús? 58 de 70. ¿Cuántos le quedaron? Y entonces quedaron los 12 y Jesús les dice, miren lo que les dice Jesús. Jesús no les dice: muchachos, se nos fue la mitad, más de la mitad de la iglesia, ¿y ahora qué vamos a hacer? Los diezmos, las ofrendas, y ahora no, esto no va a tocar cerrar el local, las sillas, el micrófono, no, los servicios. Él no se asustó porque se le fue más de la mitad. Y fuera de eso, Jesús les dice: ¿y ustedes qué? ¿También se van a ir? No, en mi caso, si me quedan 12, yo trataría de cogerlos y apachucharlos e invitarlos a comer, y les doy tarjeta del SIP de Transmilenio, les pago el arriendo 6 meses, les pago el celular, de todo, para que no se vayan los últimos 12 que me quedan. Pero Jesús no hizo nada de eso. Como que los vació y les dijo: ¿qué? ¿Ustedes también se van a ir o qué? O sea, como que no le importaba. Pero entonces Pedro levantó la mano y ¿saben qué hizo? Confesó. ¿Qué confesó? Algo tremendo. Dijo: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Usted puede tener palabras, pero no de vida eterna. Usted no tiene palabras eternas. Yo no tengo palabras eternas. El hecho de que Pedro haya dicho que Jesús tenía palabras de vida eterna quiere decir que lo puso igual a Jehová. ¿Sí me está entendiendo la implicación de esa declaración, de esa confesión tan tremenda? El hecho de que Pedro le haya dicho a Jesús eso, quiso decir que lo puso a nivel de Yahvé. Y otro día dice: Señor, tú eres la roca. Confesó que Jesús era Dios. Entonces tenemos dos implicaciones que a veces nos pasan a nosotros. Personas que confiesan, pero que no están involucrados con la confesión. ¿Cómo se llama el primero? Lego, una confesión de palabra. Y el segundo es apocrino, es una confesión de una forma visual para testificar un hecho. Pero hay una en donde Jesús quiere que nosotros andemos, y es otro significado para la palabra confesar, y se llama homologueo, con H. Homologueo. Y la palabra homologueo es aquel que no testifica solamente con sus palabras, sino que testifica con sus actos y con su conducta una transformación de su propia vida. ¿Sí me estoy haciendo entender? El primero, lego; el segundo, apocrino; pero el tercero es el que el Señor quiere que nosotros confesemos o confesamos: que Jesús vive. Hay personas que dicen que Jesús existe, pero con sus hechos lo niegan. Hay personas que dicen que Jesús es verdad, pero cuando atraviesan un problema dudan y tienen miedo y se echan para atrás porque les da miedo enfrentar un problema sin que sus manos estén involucradas. Hay personas que no les aguanta la fe para esperar que Dios venga a ayudarles, sino que tienen que trabajar con sus propios métodos. Entonces confiesan que Jesús es el Señor, pero con lego o con apocrino. Es decir, son testigos oculares, pero nada más. Por eso cuando Jesús dice: no todo el que me diga Kyrios, que es Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque para decir tú eres Señor mío, mire hermano, la palabra Señor
en griego es Kyrios. Y la palabra Kyrios tenía una connotación divina para el César en ese tiempo. Es decir, que a nadie se le decía Kyrios, solamente al César. ¿Me hago entender? El decir que otro hombre diferente a César se le pudiera decir Kyrios significaba que todo el imperio romano se iba en contra de esa comunidad, de esa nación o de esa persona. Amén. Es decir, mire hermano, yo quiero que usted ponga mucha atención a esto. Decir en ese tiempo que ser cristiano era arriesgar su propia vida. Hoy no. Hoy somos cristianos por moda, porque el jugador de fútbol es cristiano, entonces yo soy cristiano. Ahora Don Omar se convirtió al cristianismo y pues yo soy ahora cristiano porque Don Omar se volvió cristiano. Y entonces el otro se volvió cristiano, entonces el jugador de básquet, la actriz, el actor se volvieron cristianos, entonces ahora yo soy cristiano porque el ser cristiano está de moda. Pero en ese tiempo decir Kyrios a otro que no fuera el César, ¿sabe qué implicaba? Le voy a decir qué implicaba. Acá está una casa y aquí está otra casa. En el imperio romano, todo el imperio romano, estaban las casas. En cada casa había una estatua de adoración a una entidad en la cual Roma adoraba. Pudiera ser la diosa Diana, pudiera ser Hércules, pudiera ser Apolión, pudiera ser Zeus, pudiera ser Afrodita. Cada una de esas deidades eran adorados por los romanos, por todo el imperio romano. Pero cuando venían a predicar el evangelio a una casa, afuera de la casa tenían la estatua de su imagen. Y entonces se le predicaba el evangelio a esa casa. Y entonces esa casa entendía, toda la familia entendía que la idolatría era pecado. Hacían una renovación espiritual, bajaban a las aguas, reconocían a Jesús que en realidad es el Señor, el Kyrios. Y ahora, después de esa confesión, después de haber hecho el discipulado, de ir a la sinagoga a reconocer que Jesús es el Señor, lo próximo era quitar la estatua. Y entonces cogían la estatua y cogían con un martillo y le daban duro a la estatua hasta que la rompían. Cogían eso en una bolsa y la botaban a la basura. El vecino que le cargaba bronca al otro vecino iba entrando y notaba que ya no estaba la estatua, el ídolo. Entonces le decía a la mujer: mija, ¿qué pasó con el sinvergüenza del vecino que tengo yo? Ya no tiene la estatua. Ay no, figúrate mi amor, que se volvió cristiano. Y le dice: ¿cómo así que se volvió cristiano don Pedro? Ahora sí me voy a vengar. Llamaba a Seguridad Nacional, denunciaba a don Pedro que se había vuelto cristiano. El romper una estatua era sinónimo de una ofensa para el Kyrios, que era don César. Y entonces venía la Guardia Nacional, la policía. Identificaban que en realidad habían hecho un acto terrible, una barbarie, con una de sus deidades más amadas. Y entonces golpeaban en la puerta y decían: don Pedro, lo necesitamos para que usted venga con su esposa y su familia. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está la estatua que usted tenía? Y entonces decía a don Pedro: es que me volví cristiano. ¿Cómo así, don Pedro, que usted se volvió cristiano? ¿No sabe las leyes de Roma? ¿Usted no sabe lo que implica ser cristiano en el imperio romano? Y entonces cogía fuertemente a su esposa, cogía fuertemente a sus hijos y decía: yo sí sé lo que es ser cristiano. Y entonces los sacaban a patadas, le confiscaban sus hijos, cogían a su esposa y la mandaban para una cárcel de mujeres. Al hombre lo mandaban para una cárcel de hombres. A sus hijos lo mandaban para el bienestar familiar. A su casa, si no la quemaban, le ponían un letrero con una X. O si no la quemaban. ¿Sabe por qué? Porque era
cristiano. Porque ahora decía ese señor don Pedro que Quirios ya no era César, sino que ahora Quirios era Jesús. Y entonces esperaban reunir a más y más cristianos que estaban así por todo el imperio romano, y cuando ya las cárceles estaban llenas, se los llevaban al Coliseo de Roma y los metían allí en la arena y soltaban a unos leones hambrientos sin comer por más de 3 días, 4 días. Salían hambrientos, encadenados, y todo el Coliseo de Roma estaba lleno de personas que adoraban al César, al verdadero Quirios para ellos. Y entonces botaban a todos esos cristianos con sus esposas y con sus hijos, y se arrodillaban todos, se abrazaban todos juntos en el Coliseo romano, y toda la gente burlándose, diciéndoles groserías, y los leones enjaulados rugiendo. Quiero llevarlo a esa cena paso por paso. Y cuando el emperador romano daba la orden por medio de una señal bajando el dedo, abrían esas jaulas y los leones salían llenos de hambre y se comían a esas personas vivas. Ese era el verdadero cristianismo de hace 2000 años. Hoy día el cristianismo se volvió una moda. Hoy día el cristianismo ya no es como antes. Hoy en día, si me llaman la atención, me voy para otra iglesia. Hoy en día, si no me gusta este lugar, me voy para otro lado. Hoy en día, si me está yendo mal, entonces dejo de ir a la iglesia y me voy para donde el brujo. Porque el cristianismo es una moda. Pero en ese tiempo, ser cristiano era de verdad ir a muerte. Amén, hermanos. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros hoy en día? Que hoy en día el cristianismo que practicamos es un cristianismo light. Es un cristianismo en donde no hay sacrificio, en donde no hay compromiso. Y entonces Jesús dice que un día se le van a acercar muchos y van a decir: Señor, Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas. Echamos fuera demonios, hicimos mega iglesias y hacíamos milagros. Vaya conmigo a Mateo 7, por favor. Mateo capítulo 7, 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca les conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. La palabra conocer en el verso 23 es ginosco. Y la palabra ginosco significa conocimiento absoluto. Entonces, cuando dice nunca les conocí, quiere decir que Él nos conoció absolutamente. Y Él sabe nuestras virtudes, pero también nuestras debilidades. Él sabe en realidad si somos o no somos lo que decimos ser. Y muchos, mire hermano, nos llevaremos muchas sorpresas cuando estemos allá arriba, porque pensando que unos iban a ir, no llegaron. Y pensando que otros no iban a llegar, llegaron. Pero ¿cuál es el secreto de llegar? Hacer la voluntad del Padre que está en los cielos.
Y no solamente hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, sino confesar. Y no solamente confesar de una manera visual, sino de una manera que transforme nuestras propias vidas. Esa confesión que nosotros tenemos que hacer de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser una confesión que involucre nuestra propia vida, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos que perder hasta el último centavo por declarar que Jesucristo es nuestro Señor, pues lo vamos a perder. ¿Cuál es el problema? El problema es poder atrevernos a confesar que Jesús es nuestro Señor aún en las adversidades. Atrevernos a confesar que Jesús es bueno cuando está la muerte encima. Tristemente yo he visto a muchas personas a lo largo del cristianismo de 20 años que llevo, personas que han dicho: con Jesús me voy con toda. Pero cuando han venido las pruebas, cuando ha venido la lucha, cuando ha aparecido la muerte, cuando ha aparecido el hambre, entonces ya no son más. Ya no son más porque pensaron que Dios no era tan bueno como ellos pensaron. Conozco de un hombre, una pareja, que a final de un año, de diciembre, 31 de diciembre, 1 de enero, siervos de Dios, casi pastores en esa iglesia, amaban a Dios, una familia ejemplar, se fueron de vacaciones. Eso pasó hace más de 6, 7 años. Se fueron de vacaciones para un río, y la niña amada por ellos de 8 años se metió al río y nunca más volvió a salir. Días más tarde la encontraron río abajo. El hombre que predicaba con tanto ahínco, con tanto amor, empezó a alejarse de Dios. Y las palabras de él eran: si Dios es bueno, ¿por qué me pasa esto? Luego Dios no dice que me ama. ¿Por qué permitió que a mi hija le pasara lo que le pasó? Yo le sirvo, toda mi vida ha sido para Él. ¿Por qué me pasó esto? No puedo comprenderlo. Y sabe, volteó para atrás, retrocedió. Su esposa también retrocedió. Los hermanos de ella también retrocedieron. Toda la familia volvió para atrás. Por eso es que hay que confesar al Señor, no solamente con lego, no solamente con apocrino, sino con ¿qué más? Homologueo. Homologueo es confesar a Jesús con mis actos, con mis hechos, no con palabras solamente. Mire, hermano, hay algo que se llama la ventana 1040 o 2040. Y esa ventana es un lugar que en el mundo no se predica la palabra de Dios. Países como Vietnam, países como Irán, Irak, se les cortan las cabezas a aquel que se dice ser cristiano y el gobierno paga por ello. Es decir, si usted quiere ir a predicar allá repartiendo volantes y abrir una casa, decir que usted es cristiano, usted tendrá su cabecita en un charol, porque se la van a cortar, y el presidente de esos países apoya eso. ¿Sabe cómo van los misioneros allá? No predican la palabra, ni siquiera cargan una Biblia. No cargan la Biblia porque eso está prohibido. No hablan de Jesús, no hablan de arrepentimiento, porque algunos países creen es en la reencarnación, no en la resurrección. Entonces, ¿cómo se predica? A través de homologueo. ¿Cómo confiesan ellos a esos países musulmanes, a esos países hinduistas o budistas que Jesús es el Señor? A través de homologueo, a través de un testimonio puro y sin mancha, a través del perdón, a través de un verdadero amor, a través de un trabajo de excelencia. Cuando una persona va a misiones a esos lugares, su trabajo es tan excelente
que la gente empieza a indagar y por los laditos comienzan a confesar a riesgo de su propia vida y de que sus hijas sean violadas y raptadas, que su esposa las metan en la cárcel y las violen. A riesgo de eso, confiesan con su homologueo que Jesús es el Kyrios. Y entonces las personas que están recibiendo esa predicación, como no tienen una queja de ese misionero, entonces se van convirtiendo al cristianismo. Pero estos también, cuando se convierten al cristianismo, saben que si sus vecinos o sus familias se dan cuenta, van a morir, porque esos lugares son terribles. Cuando un hombre musulmán se da cuenta que su hijo se convirtió al cristianismo, a Jesús, primero lo expulsa de la casa. Segundo, lo denuncia ante las autoridades. Lo denuncia ante las autoridades por dos cosas: por odio y porque si no lo denuncia, a él también lo meten preso. Entonces, primero lo saca de la casa, segundo lo denuncia ante las autoridades, y sabe, la número 3, le hace un entierro simbólico. Compra el ataúd, todo como si estuviera muerto, porque para él su hijo murió. ¿Sí me hago entender las implicaciones de confesar con el homologueo? Porque si yo confieso a Jesús con lego o con apocrino, pues simplemente voy a vivir una vida cheveronga, no hay ningún compromiso. De vez en cuando leo el tarot, de vez en cuando leo el horóscopo, de vez en cuando juego las cartas o me meto a una rifa, de vez en cuando robo, miento, de vez en cuando hago algo indebido. Pero si yo me voy a meter a confesar a Jesús como tiene que ser con homologueo. Es decir, que mi vida predique, que mi testimonio predique. ¿Cuántos dicen amén? Termino diciendo esto. Felipe le dice a Jesús: muéstranos al Padre. ¿Se acuerdan de ese pedacito de la escritura? Le dice: muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le dice: oye, tantas veces he estado con ustedes y no han visto al Padre. El que me vean a mí es como si hubieran visto al Padre. Tranquilo, no se preocupe, porque mi testimonio es tan tremendo, mi vida es tan perfecta y santa, que el santo que está allá arriba es el mismo santo que está aquí. Usted se imagina donde alguien nos diga: queremos ver a Jesús, y que yo pueda decirle: ¿quiere ver a Jesús? Sí, yo quiero ver a Jesús. Míreme a mí, porque mirándome a mí usted va a ver a Jesús. Oiga, son palabras de alto nivel. Amén. Pero si el vecino, si el familiar que usted y yo tenemos se da cuenta que nosotros tenemos odio, que no hemos perdonado a mamá, que no hemos perdonado al vecino, que somos chismosos, que tenemos odio, que todavía navegamos en ese mar de pecado en que estábamos antes de conocer a Dios, ¿sabe qué va a decir la persona? Y este que es cristiano, ni que me invite a su iglesia, porque este dice que es cristiano, pero yo que estoy viviendo encima de él, en el 202 y en el 102, escucho cómo grita a su esposa, escucho cómo los platos van y vienen, escucho cómo cierran esa puerta a patadas. No, mire, y eso ponen a Vicente Fernández, a Darío Gómez, a la Ronca de Oro, a Shakira, y me vienen a invitar a mí con esos papelitos. Dice que Cristo me ama. Mentiroso. No, yo a esa iglesia no voy a ir. Y entonces la dueña de la casa o la administradora
del conjunto de apartamentos donde vivíamos deben 6 meses de arriendo, deben 8 meses de cuotas, no pagan la administración, siempre dejan basura en medio de las escaleras. Son los peores vecinos del conjunto, son los más amargados, los más tacaños, los más miserables. Cuando usted va a invitar a una persona así, ¿sabe qué va a decir? No, gracias, es que estoy ocupado. No le van a decir la verdad porque le da miedo que usted y yo pero nos van a sacar y nos van a decir: no, gracias, estamos ocupados. Pero por dentro van a decir: esos son unos hijos del diablo, haciéndole morcillas al diablo. Pecan y rezan. Amén. Que el Señor nos ayude, porque necesitamos confesar a Jesús correctamente. Amén. Cierra sus ojitos y usted va a decir esto: quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti, Señor. A ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Otra vez, quebranta. Quebranta mi corazón. Dígaselo fuerte, creyendo con todo el corazón. Te entrego mi Necesitamos entregarle nuestro corazón al Señor. A ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar, Señor, Yo quiero menguar para que crezcas tú, Señor. para que crezcas tú. Estos jóvenes que estuvieron en Babilonia, mire para acá un momento. Estos jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, que se les cambió el nombre por Sadrach, Mesach y Abednego, dejaron su voluntad a manos del Altísimo. Los metieron al fuego y a ellos no les importó. A Daniel dejó su voluntad en las manos de Dios. No le importó que lo metieran al foso de los leones. Jesús dejó su voluntad en manos de su papá. Y cuando estaba en el huerto de Getsemaní, le estaba diciendo: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y la Biblia dice que el huerto de Getsemaní, la palabra Getsemaní significa prensa del olivo. Y muchos de nosotros, muchas veces Dios nos mete allí para apretarnos, para quebrarnos esas vasijas fuertes que están tan fuertes por su orgullo, por su odio, por su rabia, que no quieren ceder. Son esos vástagos impartibles. Pero necesitamos no ser como el cedro, sino ser como la palmera. Que Dios pueda ver que somos humildes y que podemos doblarnos. Porque al humilde Dios le acompaña, al soberbio Dios lo resiste. Amén. Que podamos nosotros aprender a confesar a Jesús con nuestra vida, y que podamos aprender a quebrar nuestro corazón. Amén. Dele un aplauso al Señor, por favor. Amén. Muy bien, mis amados. ¿Cuántos vamos a confesar? ¿Alguien va a confesar con un Lego? ¿Nadie? ¿Nadie le gusta el Lego? ¿Cuántos con apocrino? ¿Cuántos con homologueo? Amén.
Qué lindo es cuando usted lo vean en su familia. Yo tuve una experiencia muy bonita en diciembre. Fui a ministrar a una familia. ¿Te acuerdas, amor lindo, precioso y bello? La pastora más linda de Colombia, mi bebé precioso, mi cuchicuchi, mi arroz con leche. Nos fuimos a predicar, a ministrar en diciembre a ¿dónde fue? Allá a Armenia, a Pereira. No, a Pereira no, a Armenia. Y una familia tan bonita, a Calarcá. Tan bonita esa familia, que la familia de los que estaban allá, renuentes y secos, fueron quebrados por el buen testimonio de los de acá. ¿Cierto, amor? Y ahí yo me di cuenta que las personas que iban de aquí predicando a Jesús, en realidad sí son buenos cristianos. Amén. Como todos los que están acá. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Le aseguro que cuando su familia diga: ay, Pedrito, Carlos, Juan, yo quiero ir a su iglesia. ¿Y por qué? Porque yo quiero ser como usted. Ay, ese día usted va a sentir que algo está haciendo bien. Amén. Si no se lo han dicho, o es porque usted está haciendo las cosas mal, o es porque tienen miedo de hablarle. Pero imagínese cuando su mamá, papá, hijo, hermano, tío, vecino le digan: venga, yo quiero ir a la iglesia, es que yo quiero ser como usted, mire, me encanta cómo usted trata a su esposa. No, yo lo veo en el parque jugando con sus hijas y yo digo: yo quiero ser como este hombre. Yo quiero verlo, no, yo quiero ser como usted. Lléveme allá en donde lo están cambiando, porque yo me acuerdo que usted era un borracho empedernido y jugador, mujeriego también. Pero como que ahora que entró al cristianismo cambió. Yo quiero ser como usted. Yo quiero que mi esposa sea como la suya, que dejó el chisme. Yo quiero que mis hijos sean como los suyos, que ya no se gritan. Ahí estaremos haciendo un homologueo en nuestras vidas. Amén. Muy bien.